Hola, yo soy Ricardo Ledesma Alonso y soy profesor de tiempo completo de aquí de la Facultad de Filosofía y Letras, particularmente del Colegio de Historia. Y bueno, mis líneas de investigación, como seguro lo sabrán, son particularmente pues, la historiografía, la historia de la historiografía, particularmente del mundo lusófono, Brasil y Portugal, entre otros, y también el estudio de las representaciones del pasado, sean estas ficcionales o factuales. Bueno, esas son mis líneas de investigación, pero bueno, esta es una entrevista para saber, ¿no? Cuál fue mi experiencia en la facultad y puedo decir que yo llegué aquí por azares más bien del destino. Eh, yo no quería estudiar historia originalmente. Yo estudié en la preparatoria, yo soy de la prepa 6 y estudié en área 2. Estuve un año en medicina, eh, pero en algún momento durante ese año que estuve en medicina me di cuenta que pues eso no era lo mío. Eh, y bueno, desde muy pequeño había tenido como cierta inclinación por la lectura sobre todo. Me gustaba la historia, no puedo decir que no, pero más bien la lectura es algo que me apasionaba muchísimo. Y la verdad es que no fue mi primera opción, o sea, estuve como pensando mucho qué carrera elegir después, porque había tomado la decisión de cambiarme de carrera definitivamente. Y coqueteé tanto con literatura, letras, como con historia. Incluso volví a coquetear con alguna disciplina de ciencias de la naturaleza. Fui a tomar clases de biología, fui a tomar a diversos colegios hasta que me decidí por historia. Entonces, la experiencia de inicio fue extremadamente traumática porque yo no venía con ningún bagaje que me preparara precisamente para lo que me iba a enfrentar aquí en la carrera. No sabía qué era la historiografía, no sabía qué era la filosofía de la historia, solo sabía que me gustaba leer. Entonces, y saber sobre procesos pasados. Entonces no estaba de ninguna forma preparado, pero poco a poco, gracias a la guía de profesores y compañeros, pues tuve la fortuna de irme empapando mucho más de todo lo que se hacía, todo lo que implicaba escribir historia, que de ninguna forma, yo aprendí a la mala, que de ninguna forma implicaba simplemente relatar, contar cosas acerca de gente del pasado. Eh, Creo que sin lugar a dudas, algunos de los profesores que me marcaron fueron, en primer lugar, Sergio Miranda Pacheco, que fue mi primer profesor de historiografía, y Rodrigo Díaz Maldonado, también profesor de historiografía. También debo decir otra cosa, la verdad es que yo no estaba de ninguna forma interesado por historiografía. O sea, a pesar de que mis líneas de investigación sean esas hoy en día, yo la verdad es que no estaba interesado en historiografía. De hecho, yo ya quería acabar las historiografías, pero tuve estos dos profesores, Sergio Miranda y Rodrigo Díaz, y ellos me mostraron otra manera de poder entender el fenómeno de la escritura de la historia. Y sí puedo decir que fue gracias a ellos que yo me incliné por ese tipo de estudios. Creo que fue eso, ¿no? Y también compartir el aula con compañeros, ¿no? Que también estaban interesados por cuestiones teóricas o historiográficas. Hoy puedo mencionarles a uno con el que compartí aulas y al quiero mucho, que es el profesor, no sé si lo conozcan, David Murrieta, que es profesor de Historia del Arte del colegio. También con yo somos de la misma generación. David, Itzel Toledo, Paulina Deschamps, gente que anda por aquí en la facultad o que ya está en otras instituciones trabajando, ¿no? Gustavo Toris, que también es profesor de nuestro colegio. Con ellos compartí aulas y sin duda alguna pues ellos también me marcaron, ¿no? para irme acercando a esta subárea de conocimientos históricos que es la historiografía. ¿Qué otra cosa puedo decir? En particular sobre mi inclinación hacia la escritura de la historia en el mundo lusófono, no fue algo que sucediera en la facultad.
fue algo que pasó tiempo después, pero sí creo que hubo un momento realmente marcante para mí en mi paso por la facultad, que fue digamos, de ninguna manera yo pensé que inclinando hacia la historiografía o hacia la historia iba a abandonar el campo de la literatura que me interesaba muchísimo. Entonces yo seguí leyendo novela y en algún punto, no sé por qué, llegué a un texto de Sandra Lorenzano, que también es profesora del Colegio de Letras. Y llegué, no sé por qué ese texto se llamaba Saudades, que es un término portugués, que es más o menos traducido como tener melancolía, extrañar, tener cierta nostalgia con respecto al pasado. Llegué a ese término, llegué a acercarme más a la literatura lusófona, particularmente a Pessoa, a Fernando Pessoa, y eso me llevó hacia la lengua portuguesa, que tiempo después empezaría a estudiar. Y yo creo que fue eso, ¿no? O sea, más bien la persistencia del interés por la literatura junto con mi interés por la historiografía, que fue consolidando en mi actividad académica ese interés por las letras portuguesas y las letras brasileñas, sobre todo. No sé, eso es lo que yo podría decir en términos generales sobre mi experiencia en la facultad, pero creo que sin duda hace falta este otro plano de lo personal. En lo personal, yo pasé por diversos momentos en esta facultad. Yo venía de un cambio de carrera y no podría decirles que estaba al 100, anímicamente. Atravesé por momentos de depresión, atravesé por momentos de ansiedad, pero poco a poco, sobre todo con el apoyo de compañeros, entre ellos sin duda Cel Toledo y David Murrieta, fui saliendo de eso. ¿Por qué? Porque yo me había cambiado de carrera y porque yo había fracasado yo pensaba así, ¿no? Había fracasado en mi interés por la medicina y no sabía a qué me iba a llevar esto, ¿no? No sabía si había elegido mal, si había elegido bien, la cuestión económica siempre está muy presente. Y es algo que a todos se los dice, ¿no? ¿Cómo le vas a hacer ya no para vivir, sino para sobrevivir de esto? Entonces, sí, la verdad es que sí fue un golpe muy duro, que al final creo que no salió mal. Eso, ¿no? Los amigos que pude hacer aquí en la facultad, lo que yo pude aprovechar en términos sobre todo culturales de la universidad, creo que eso ha sido muy valioso para mí. Sin el antiguo CEL, sin la ENALT, ¿no? La escuela de lenguas, ¿no? De traducción, ¿no? Y no me acuerdo cuál es el otro término de las siglas, pero sin esa institución yo no hubiera podido desarrollarme académicamente, porque fue ahí donde aprendí diversas lenguas, entre ellas inglés, francés, portugués, ¿no? Y algunos rudimentos de alemán, que me permiten desempeñarme en esas lenguas al día de hoy, ¿no? Yo aproveché muchísimo eso, y la oferta cultural, los teatros, las actividades al aire libre, todo eso lo aproveché muchísimo, más allá del deporte, ¿no? que también fue fundamental para mí. Venir a correr a la universidad creo que fue muy bonito, y eso sin duda me ayudó para yo sentirme mejor después de lo que, digo, por más lejano que hoy parezca, ¿no? Y por más simple, ¿no? Para mí sí fue como una experiencia difícil, ese cambio y lo nuevo que viví aquí en la facultad. ¿Y siempre se interesó por ser profesor o no? No específicamente. Yo no sabía que quizá tenía o poseía estas cualidades de poder transmitir mi experiencia de lectura y mis experiencias académicas a otras personas. Yo sí puedo decir que fue el ejemplo de mis profesores aquí en la facultad. Ver lo que ellos hacían, ver la capacidad que ellos tenían para hacer esto,
no sé si les han dicho, pero dar clases más allá de las herramientas pedagógicas que definitivamente tienes que tener, ¿no? Y te tienes que formar en eso. Dar clase también implica cierta performatividad. Esto es como ser un profesional. Tengo que hacer. Ah, ok.